menor que 1, entonces no estamos ganando, estamos perdiendo. Ok, ya entendí. Todo lo que estamos haciendo ahorita, no amplifican, atenúan. Entonces la ganancia es menor de 1 y en dBs pues sale negativo. Si se dan cuenta cómo está, ahí el importante es el concepto. Sí, podríamos tener una atenuación positiva y sería como una ganancia, ¿no? Ándale, exactamente, esa es la Ok. clave. Si Ok. yo tengo una atenuación negativa, está amplificando. Si tengo una ganancia negativa, ¿qué está haciendo? Atenuando, ¿no? Atenuando, ándale. O sea, piensen cómo está, que la ganancia, si es positiva, está amplificando. Si la ganancia es negativa, en dB se está atenuando. Si la atenuación es positiva, está atenuando. Y si la atenuación es negativa, está amplificando. ¿Sí le entendieron cómo está? Lo importante es el concepto, no se me pierdan. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Bien, esta es las frecuencias medias. Se ve que ya está la entrada fija y la ganancia está fija. O sea, tengo 10 volts de entrada y 1 volt de salida. Si yo saco la división de voltaje de salida entre voltaje de entrada, es la ganancia, me da 0.1. Pero si saco la atenuación, que es voltaje de entrada entre voltaje de salida, me da 10. Es la atenuación. Ahora, 20 logaritmo de 0.1 me da menos 20 dB. ¿Por qué da negativo? Por logaritmo, ¿no? Sí, pero ¿por qué sale negativo el logaritmo? Es logaritmo de Mayor que 1, ¿no? logaritmo de 0.1. Acuérdense que el logaritmo es el exponente, el que hay que elevar a la base. Entonces, 10 a la cuánto para que me dé 10 a la menos 1. Esto, el logaritmo de 0.1 es 10 a la menos 1. Entonces, el logaritmo es menos 1 por 20, me da menos 20 dB. Acá miren, está. Si esto es 0.1, el logaritmo es menos 1. Menos 1 por 20 me da menos 20 dB. Ahora al revés, si tengo logaritmo de 10, ¿cuánto vale el logaritmo de 10? Es el exponente el que hay que elevar la base. La base es 10. 10 a la ¿cuánto da 10? 10 a la 1. O sea que el logaritmo es 1 por 20, me da 20 dB de atenuación. ¿Sí le entendieron cómo está? Entonces, si yo lo veo como ganancia aquí, es 20 logaritmo de 0.1, me da negativo, es menor de 1, menos 20 dB. Y si lo veo como atenuación, la atenuación es 10, entonces me da 20 logaritmo de 10, el logaritmo de 10 es 1, 1 por 20 me da 20 dB. ¿Sí le entendieron cómo está el detalle? Todo esto es lo mismo, ¿verdad? Es voltaje de salida, voltaje de entrada, tengo una atenuación de 10. Si lo veo la ganancia es 0.1, si lo veo la atenuación es 10, si lo veo la ganancia en dB, menos 20 dB, si veo la atenuación en dB, es más 20 dB. ¿Sí le entendieron cómo está? Ahí lo más importante es el concepto, no perder el concepto. Yo me imaginé una tablita y puse mis valores y dije, yo por ahí tengo una tablita que me imaginé que saldría eso. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Si aumento la frecuencia, voy a encontrar a donde está el polo, ¿verdad? ¿Dónde está el polo? En el punto 77. El punto 77 del voltaje de salida, si tengo un volt, el 70% de un volt es 0.7. Bueno, 0.77. Entonces la ganancia en dB sería, bueno, la ganancia en lineal es esto entre 10 y se recorre el puntito, es 0.07 volts.
y la ganancia en dBs es 20 logaritmo de 0.07 y me da menos 23.028. Bueno, en realidad, si le pongo el punto 707, pues aquí me da 23 de menos 23 dB. ¿Qué pasó en la ganancia? Pues bajó 3 dB, aquí tenía 20, menos 20, y aquí tengo menos 23. Ahí está el polo, cuando se cayó 3 dB más, ¿verdad? ¿Sí entendieron cómo está? La parte plana está en menos 20 dB. Y cuando se redujo menos 3 dB, son menos 23 dB, ahí está el polo, serían 10 kilohertz. ¿Sí entendieron cómo estuvo? Ahora, si yo lo veo como atenuación, es la división de 10 entre 0.7 y me da 14.2857. Bueno, es que aquí debe ser 0.7 para que se aproxime más. 20 logaritmo de esto me da el mismo número, pero con el signo positivo. O sea que si lo veo como atenuación, aquí atenúo más, ¿verdad? Si aquí tenía 20 dB de atenuación, aquí tengo más 23 volts, 23 dB de atenuación. Son los mismos 3 dB. Si lo veo como ganancia, es menos 23, menos 3 dB. Si lo veo como atenuación, son 3 dB más de lo que está aquí. ¿Sí le entendieron cómo está? No es trabalenguas. Lo mismo exactamente sucede si disminuyo la frecuencia. Si disminuyo la frecuencia y encuentro que la salida es 0.7 de esto, o sea, el 70%, 70.7% de la salida, que sería aquí, entonces saco mi ganancia, saco mi atenuación, y se fijan, me da lo mismo que acá, me da lo mismo que acá. Y entonces, pues aquí está el otro polo, pero el polo a bajas, y este es el polo a altas. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. A ver si sale, porque miren, yo sé que se está atenuando aquí. Acuérdense que este es un filtro pasabanda. De este lado se atenúa 3 dB por menos 3 dB, ¿verdad? Menos 3 dB está el polo. Aquí también está bajando. Se bajó menos 3 dB en donde está el polo. La pregunta es, si tuviera yo 50 kilohertz, ¿qué voltaje de salida tendría? ¿Sí entienden la pregunta cómo está? Si yo lo tengo simulado, pues rápido muevo mi cursor a donde tenga 50 kilohertz y me va a marcar qué voltaje tengo a la salida, ¿verdad? Pero si no tengo el graficador, pues ¿cómo sabría ahí qué voltaje tendría? Hay que ver la pendiente, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de atenuación? Si encuentran esto, pues es lo mismo que acá de este lado. Bueno, es que aquí le puse 50 kilohertz. No, nada más calculen este. ¿Sí entendieron cuál es la pregunta? No está facilito contestar eso, ¿eh? Pero bueno, piénsenle a ver cómo está. Si sabemos cuál es la pendiente, a 50 kilohertz, ¿qué voltaje de salida tendría? Y ya con eso tengo la ganancia, la atenuación, y la ganancia en dB y la atenuación en dB. ¿Sí está clara la? Digamos que tendríamos como que graficar esa tabla y ver hacia dónde se mueve la curva, ¿no? Pues graficarla o tener la ecuación de la pendiente, ¿no? Ujú. Porque, bueno, con las fórmulas que nos dijo, ahorita no tenemos nada que relacione la frecuencia con el No, voltaje de entrada y la salida. no, lo que pasa es que cuando se hace el diagrama de Bode, hay dos formas de verlo. Dice, ¿cuántos dBs por década o cuántos dBs por octava? Ahora van a investigar, bueno, ¿qué es eso de los dBs por década o dBs por octava para la pendiente? Porque ya teniendo la pendiente, pues entonces ya sabemos cómo es la recta de la pendiente y vamos a saber a 50 kilohertz, pues qué voltaje tengo a la salida.
Y por ejemplo, no importando como qué tipo de circuito sea, o No, habrá no, como no, que, no importa porque eso de los polos y los ceros es la teoría. ok, Salvo ok. que tengan muchos polos y unos afecten a otros, pues entonces sí, ¿verdad? Pero ahorita nada más tenemos un polo para la pasaaltas y otro polo para el pasabajas con un cero por ahí, para que dé la forma de onda de un pasabanda. Este es un pasabanda, ¿verdad? Está el polo de bajas aquí y este es el polo de altas. Entonces la pregunta es, a 50 kilohertz, pues ¿qué voltaje podría salir aquí? ¿Sí entendieron la pregunta? No está tan fácil, ¿eh? Les comento. Todo eso es lo que deberían de ver en matemáticas, y matemáticas se la pasa nada más en el cotorreo reprobando a todos. Entonces, por ejemplo, esto sí es algo de ingeniería, pues ver la pendiente y en dónde está el polo, dónde está más abajo. Eso es más importante que muchas cosas que están ahí viendo, haciendo el cuento los matemáticos. Bueno, ¿está claro? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, se supone que esto da así, ¿verdad? Dará así. El polo de bajas, el polo de altas y da esto así, pero digo a 50 kilohertz, pues ¿en qué frecuencia sería cuando tenga 50 kilohertz aquí? Si yo tengo la pendiente, pues ya sé más o menos a dónde va a caer el puntito, ¿verdad? Entonces piénsenle con la ecuación de la pendiente, ¿dónde está? Bueno, ahora, si yo tengo un atenuador por 10, ¿qué quiere decir? Que si la salida es 10 veces más pequeña que la entrada, si se fijan, esta tablita es eso, ¿no? Yo tengo 10 volts de entrada y tengo un volt de salida. Lo está atenuando 10 veces. ¿Qué necesito de poner de valores de resistencia para que atenúe 10 veces? Pues aquí saco la ecuación, ¿verdad? Es un divisor de voltaje. Voltaje de salida es igual a voltaje de entrada por R1 entre R1 más R2. Es un divisor de voltaje. Si yo necesito que la salida sea 10 veces más pequeña que la entrada, quiere decir que esto debe valer 1 entre 10, ¿verdad? La constante que va a multiplicar esto. Por lo tanto, R1 entre R1 más R2 debe ser igual a 1 entre 10, o lo que es lo mismo, esto pasa para acá y esto pasa para acá, me dice que R1 debe de ser igual a, perdón, 10 veces R1 es igual a R2 más R1. Por lo tanto, este R1 pasa acá negativo y me queda 10 R1 menos R1 es igual a ¿qué? Creo que esto está mal, ¿verdad? Es que falta algo aquí. Esto es igual a ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo voy a poner aquí el igual? O sea que esto es igual a ¿qué? R2. A R2, muy bien. A ver, nada más que déjenme ver si lo puedo poner. Bueno, es que tengo mi teclado en inglés. A R, mayúscula, R, a R2. Y así. Por lo tanto, R2 es igual a 9 veces R1. ¿Sí está claro hasta ahí? Ustedes agréguenle eso por aquí a su apunte, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué quiere decir? Que si quiero tener un atenuador entre 10, esta resistencia debe ser 9 veces esta. Esa es la conclusión. ¿Para qué quiero hacer esto? Porque quiero hacer un atenuador compensado en frecuencia para mi osciloscopio. Y para ver para qué me sirve un atenuador compensado. Esta R1 va a ser la resistencia del osciloscopio. Por lo tanto, yo tengo que poner aquí una R2 que sea 9 veces la resistencia del osciloscopio. Si esta R1 es el osciloscopio, su resistencia, y este C1 es la capacidad del osciloscopio,
yo tengo que poner una resistencia de 9 veces esta. Y 9 veces esta es de 1 mega, esta es de 9 megas. Y la capacidad del osciloscopio es de 47 picofarads. Cuando ustedes tienen el osciloscopio al frente abajo de su conector BNC, ahí dice qué capacidad tiene. Lo típico son 47 picofarads. Y entonces con eso voy a calcular esta otra resistencia. Bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues sacar la función de transferencia, que sería el paralelo de esta, que es la reactancia Z1, el paralelo de estas dos, entre la suma de esta reactancia más esta reactancia, que son paralelo de aquí y paralelo de acá. Empiezo aquí a hacer algunas cosas matemáticas, pero al final tengo esto. Si yo hago que R2C2 sea igual a R1C1, o sea, las constantes de tiempo sean iguales, yo hago que se vayan todas las S, por lo tanto me va a quedar únicamente todo resistivo. Quiere decir que si yo hago estas constantes iguales, mi circuito está compensado en temperatura, o sea, ya no depende de la temperatura, es independiente de la temperatura, y entonces se comporta como un polo resistivo. Y entonces es lo que yo quiero, ¿verdad? Una punta atenuada compensada en temperatura. Para esto, pues pongo un capacitor variable que es un trimmer, ¿verdad? Con esta resistencia de 9 megaohms, esta resistencia es de 1 megaohm, que es la del osciloscopio, y este capacitor es el capacitor del osciloscopio. Y entonces aquí estaba viendo que hay un errorcito, dice la capacidad de entrada del osciloscopio es C1, aquí es C1. Ahí está. Ahora sí ya está bien. C1 es la capacidad del osciloscopio, R1 es la resistencia del osciloscopio, esta resistencia sí es externa de 9 megaohms, y este capacitor hay que calcularlo porque es variable para ajustarle que sea la constante igual aquí a igual a la constante de acá. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces eso que dije de los valores, pues es lo que está aquí. Esto es lo típico de un osciloscopio. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es la capacidad variable. Y entonces me dice que las constantes deben ser iguales. R del osciloscopio por C del osciloscopio debe de ser igual a R2 por C2. Esta es la importante. Esta es la importante. De aquí despejo C2 y me queda que es igual a R de osciloscopio por C de osciloscopio entre R2. Pongo los valores, R2 es 9 veces 1 mega. Y esto me da 47 entre 9 picofarads. Y esto me da 5.22 picofarads. Ese es el valor que yo tengo que poner. Como ese es un capacitor que se ve variable, se pone un trimmer que varía entre 4 y 7 para que pase por 5.22, porque es el ajuste. Si ustedes ven una punta atenuada, pues tiene un tornillito ahí y tienen un desarmador de plástico para que ustedes no lo agarren y metan ruido, y ajustan exactamente para que se compense la punta. Cada osciloscopio se compensa y después pues ya sirve para ese osciloscopio. Si cambian de osciloscopio, pues tienen que volver a darle su retoque al transistor, al tornillito ese que es variar esta capacidad variable, el trimmer. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Esto se supone que lo ve uno más o menos en mediciones, pero pues a veces no se ve y a veces sí se ve. Entonces, pero ya lo estamos viendo aquí, que tiene que ver con las puntas atenuadas, compensadas. Cuando ya tengo mi punta atenuada compensada, que es esta que está aquí, el circuito equivalente de todo esto es resistivamente, es 9 megas más 1 mega, estos son 10 megas, y la capacidad equivalente que está aquí son dos capacitores que están en serie, por lo tanto, el valor es el producto entre la suma, ¿verdad? Y entonces el producto entre la suma es el capacitor equivalente y me da 4.698 picofarads. ¿Preguntas hasta ahí?
Entonces, ¿qué es lo que ganamos con esta punta atenuada compensada y qué es lo que perdimos? La punta atenuada compensada aumenta 10 veces la resistencia de entrada, ahora son 10 megas, y disminuye casi 10 veces el capacitor del osciloscopio de 47 horas 46,98 picofarads. ¿Sí ven? Bueno, 4.7 aproximadamente picofarads, o sea, 10 veces menos de capacidad y 10 veces más de resistencia. Y eso pues, nos va a ayudar mucho dependiendo de qué es lo que vayamos a medir. Si yo tengo un circuito que tiene una resistencia muy grande y yo lo voy a medir con un medidor de voltaje que tiene una resistencia del mismo orden que la que voy a medir, pues voy a tener mucho error, porque acuérdense que se hace un divisor de voltaje y puedo tener muchísimo error. Si el orden es de 1 mega, le pongo su punta atenuada compensada y ya se hizo 10 megas, pues tengo menos error. De todos modos tengo error, pero en menos error. Igual la capacidad. Si, por ejemplo, yo tengo mi osciloscopio que tenía 41 picofarads y mi circuito tiene 100 picofarads, pues le estoy agregando a los 100, le estoy agregando 41 picofarads. ¿En qué me va a afectar eso? Pues en la frecuencia de corte a altas. Cuando yo mida mi circuito en el laboratorio, pues no me va a dar el teórico, porque el teórico se supone que también es un medidor ideal, y entonces su osciloscopio de multisim es un osciloscopio ideal. Si se fijan, pues les da el valor teórico, pero si van al laboratorio, pues ya no les da. Y no les da porque el osciloscopio sí tiene un valor de resistencia y de capacidad. Entonces hay que medirlo con una punta atenuada compensada. Estas son la parte buena. ¿Cuál es la parte mala de una punta atenuada compensada? Pues que atenúa. Imagínense que tengan una señal pequeñita de milivolts o de microvolts y todavía la van a hacer 10 veces más chiquita. No, pues van a tener un problemón ahí de ruido. Van a medir ruido más que la señal. Cuando tienen señales muy pequeñitas, se usan osciloscopios que les llaman con entrada diferencial, porque una entrada diferencial elimina el ruido mucho. Y entonces nada más medido la diferencia y sería la señal, aunque esté muy pequeñita, se puede medir. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y entonces, ahora sí viene la tarea. La tarea es calcular una punta atenuada compensada por 100. Esta que hicimos aquí el cálculo, atenúa por 10. Hay unas puntas atenuadas que, por cierto, no son muy comunes, que tienen un interruptor que dice por 1, por 10 y por 100. Por 1 quiere decir que es como si no tuviera la punta. Por 10 es el cálculo que tenemos aquí. Y por 100 es el cálculo que ustedes van a hacer. Por 100 quiere decir que atenúa 100 veces. ¿Cómo debe ser R2 para que atenúe 100 veces? Para que atenúe 10 veces, ¿cuánto era R2? Era 9 veces R1, ¿no? 9 veces R1. 9 veces R1. Muy bien. Y para que atenúe 100, 100 veces R1. No, 99. 99 veces R1. 99. Muy bien. 99 veces esta. Entonces, si esta es de 1 mega, esta es de 99 megas. Por lo tanto, la suma de 99 más 1 me da 100 megas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una punta atenuada por 100? Pues que la resistencia equivalente va a ser 100 megas en lugar de 1 mega directa del osciloscopio. Pero el problema es que atenúa 100 veces, ¿verdad? Y si la señal de salida era pequeñita, pues no, pero 100 veces más pequeña, pues a lo mejor nada más mido ruido. Entonces, para eso los osciloscopios tienen toda la carcasa y toda la punta de la medición de BNC deben de estar a una tierra física. Por eso el conector
es un conector polarizado con tierra física, ¿verdad? Aparte de la protección de que si ustedes tocan la carcasa, no se van a dar de toques, que esté flotado, ¿verdad? Y aparte es el ruido. A lo mejor lo toco y se mete ruido, entonces no, pues ya no. Entonces por eso es importante que los equipos tengan conexión de tierra física. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo sí tengo una pregunta. Aquí está. Y por ejemplo, si yo quisiera usar esta punta atenuada en un osciloscopio real, Sí. ¿cómo la tengo que conectar a la salida, a la entrada del osciloscopio o a la salida del generador? No, al BNC del osciloscopio. Acuérdense que esto es el osciloscopio. Ah, Entonces yo conecto al BNC del osciloscopio. Hay unos osciloscopios que este está fijo y entonces aquí le ponen el capacitor variable. Las puntas de Hewlett Packard, el ajuste está pegadito al conector BNC, porque este está fijo y aquí le suman aquí un capacitor en paralelo del trimmer. Pero normalmente las puntas que nosotros utilizamos, que son más baratas, el trimmer está acá en la puntita, en donde tenemos la punta de que la apachurramos y sale un ganchito, ahí tiene un hoyito que se le ajusta el trimmer para esta capacidad y se compensa. ok. ¿Sí? Ya entendí, sí. Entonces es interesante porque las prácticas que se hacen en el laboratorio se hacen con punta directa, o sea que nada más con un cable coaxial, pero porque eso es más fácil para el laboratorio, pero pues a veces hay que hacer mediciones con resistencias mayores, entonces hay que usar una punta atenuada compensada. Ahora, ¿cómo se compensa? Híjole, eso no lo puse. Eso no lo puse. Bueno, ¿cómo se compensa? Hay una orejita que tiene el osciloscopio que sale una señal cuadrada. No sé si se han fijado. Hay una orejita que dice calibración. Y entonces ahí se conecta la punta atenuada en esa orejita que tiene un hoyito y se le pone el ganchito ahí y sale una onda cuadrada de 1 kHz. Y en realidad el ajuste es el siguiente, se mueve el trimmer a que quede el ángulo de 90 grados del pulso cuadrado. Acuérdense que si sale redondito, distorsiona en altas. Y si sale un pico que se suba de los 90 grados, es distorsión en altas, deja pasar las altas y el otro no deja pasar las altas. Si es exactamente el ángulo de 90, ahí está calibrado. Entonces, esta orejita se usa para eso, se conecta la punta atenuada, se mueve el trimmer, y se ajusta que quede un ángulo de 90 grados y ya está ajustada la punta. ¿Sí le entendieron cómo estuvo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo que las constantes RCs sean iguales y que deje pasar exactamente el pulso cuadrado, que no distorsione las altas, saliendo así como redondito aquí, y que deje pasar más las frecuencias altas, pero no tampoco que se pase y haga esto así como un pico, porque entonces está dejando pasar muchas altas y no deja pasar los techos y los pisos completos, distorsiona en bajas. Entonces, si el ángulo es de 90, ahí está ajustado el trimmer y está compensada mi punta para ese canal de ese osciloscopio. ¿Sí le entendieron cómo estuvo? Eso es interesante este detalle porque el día que quieran medir con osciloscopio, pues compensan su punta, ya compensé. Lo que están haciendo es igualar las constantes RCs y ya pueden medir con una impedancia más grandota. ¿Preguntas aquí? Acuérdense que la pared hay que hacerle la punta atenuada por 100 y ahorita me dijeron que la R debe ser 99, falta calcular el capacitor y encontrar cuál sería el voltaje a esa frecuencia, ¿verdad? ¿Cuál sería el voltaje a 50 kilohertz aquí? Aquí vamos a ponerle unas XX grandotas. Ahí es donde, ¿qué voltaje sería ahí?
Hay que ver lo de la pendiente, ¿verdad? Si tenemos la ecuación de la pendiente, pues encontramos a 50 kilohertz, pues ¿qué voltaje sería? Acuérdense que es esto, ¿no? Si tengo la pendiente, busco 50 kilohertz y veo que qué voltaje tengo a la salida, si tengo la pendiente. ¿Preguntas hasta aquí? A esta le vamos a llamar, pues, punta atenuada. Así se llamó todo esto, ¿no? Ganancia de atenuación. Punta atenuada. Corrijan el apunte, ya ves que le agregué ahí unos detalles que tenía mal. Preguntas, dudas. Voy a bajar esto aquí. Preguntas. Nada, profe, todo bien. No, profesor, todo bien. Bueno, Digamos que esto de ganancia y atenuación nos sirve únicamente para disminuir o aumentar la amplitud de la señal sin modificarla, ¿no? pues no forzosamente, pues lo que nos dé interpretar, eso de ganancia y atenuación sería equivalente a estar viendo el bode, interpretar ese bode pero en una tablita y ver que a ustedes les da todo negativo porque el circuito no amplifica, atenúa, ¿verdad? El circuito que estamos probando ahí con Multisim da los dBs negativos, pues porque no amplifica. Si amplificara, pues daba los dBs positivos. O si pudiera poner atenuación, pues todos los dBs se hacen positivos. ¿Sí está claro? Bueno, yo me refería, por ejemplo, a la punta atenuada, lo que hace, por ejemplo, a una cierta señal que ingresamos al osciloscopio, Sí. lo que va a hacer es reducir la amplitud, pero nada más va a mantener la señal igual, o qué es lo que hace para que pueda conectarse al osciloscopio una señal de mayor potencial. No, en general, las puntas atenuadas compensadas no son para medir señales grandotas. Sí nos pueden ayudar un poquito, pero no aguantan voltajes muy grandes. Si se fijan, hasta tiene el cable bien delgadito. A lo mejor me puede servir para medir, no sé, 100, 150 volts, pero la función de la punta atenuada compensada no es para que atenúe voltajes grandes. Para eso tenemos unas puntas de alto voltaje que hasta adentro tienen gas. Yo puedo medir 1 volt y en la entrada son 1000 volts. Porque es la resistencia del gas, es la resistencia R2 que tenemos ahí en la configuración. Y entonces yo puedo medir, no sé, 22,000 volts en la entrada y veo 22 volts en mi osciloscopio. Porque la punta atenúa 1000 veces o 10,000 veces. Entonces una punta atenuada normalmente no es para medir señales grandotas. Es para aumentar la resistencia de entrada y disminuir la capacidad de entrada de mi medidor. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. La finalidad de la punta atenuada es para voltajes pequeños, en general, así, voltajes que nosotros aplicamos. No es para aumentar la resistencia y disminuir la capacidad del medidor. No tanto para medir voltajes grandotes. Ya me están avisando que me van a cortar en 10 minutos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues piénsenle y vayan haciendo la tarea. Está fácil, ¿no? O sea, pero no la dejen porque al rato se les va a olvidar ni qué era. Entonces va a ser punta atenuada, el comentario. El comentario, punta atenuada. Pues si no hay preguntas, pues nos vemos, nos comunicamos el martes, ¿verdad? Ok, profe. Está bien. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, profe. Luego, profe. Científico, profe. Feliz fin de semana.